La paz de Dios con todos mis hermanos. Saludos desde acá de Puerto Rico. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva, y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Seguimos con el tema de cómo leer la Biblia. Y quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1. Nos habíamos quedado en la vez anterior de hablar, que íbamos a hablar un poco acerca de ese hombre interior, de ese hombre nacido de nuevo. ¿Quién es él? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se relaciona? Me van a perdonar un momento que tengo un movimiento leve en la pantalla y no quiero la distorsión. Ahora estamos mejor. Y estábamos hablando acerca de ese hombre interior, de cómo él es. Y yo quiero definir y utilizar parte de la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Y habíamos establecido de que Jesús le dijo a Nicodemo: te estoy diciendo cosas terrenales y no las entiendes. ¿Qué me será si te digo las celestiales? Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo acerca de nacer de nuevo, se estaba refiriendo aún en los términos del reino de la tierra. De que de esa manera es como tú puedes entrar, participar, ser ciudadano y moverte en el reino. Ahora, quiero que vayan conmigo a Juan capítulo 1, porque voy a hablar de ese hombre interior, de unas características que él tiene que son naturales, haga la redundancia, en su naturaleza de cómo nace. ¿Ok? Dice Juan capítulo 1, el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero quedar en ese verso un rato. Dice que se le da potestad de ser hechos. Y quiero comparar Antiguo Testamento con Nuevo Testamento cuando se utiliza la palabra hijos de Dios. Usted lo va a encontrar en Génesis capítulo 6, que se habla de los hijos de Dios. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y en el Antiguo Testamento, hijos de Dios significa una creación de Dios. Y se le da un título de autoridad en esa creación hecha. Cuando usted busca, lo habíamos discutido en Job capítulo 1 y capítulo 2, los primeros versículos, que dice: y se hizo una reunión en el cielo delante de Dios, y los hijos de Dios vinieron a donde Dios. Está hablando de la autoridad de cada creación que se presenta delante de Dios. Cuando eso es un título en el Antiguo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento te habla acerca de hijos de Dios, te habla de una forma diferente, porque ya no es un título, es una hechura. Y lo acabamos de leer. Que se le da la potestad, o sea, Dios le otorga la autoridad y potestad para ser hechos hijos de Dios. Cuando usted busca en Juan 3:16, te habla acerca de el Hijo de Dios y te usa la palabra el unigénito. Unigénito significa el único, no hay otro, solamente Él. Dice que más que el Padre envió, vamos a leerlo, lo leímos la otra vez, pero vamos a leerlo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús, cuando fue enviado, no había otro hijo en cuestión de relación de padre a hijo. Hijo como heredero, hijo como mano derecha, hijo como una sola cosa. Y cuando Juan está escribiendo en el capítulo 1, te está diciendo, ese que es hijo, por causa de su sacrificio, por causa de lo que él pagó en la cruz del Calvario, nosotros venimos a ser hijos de Dios, pero somos hechos por la potestad dada. Y viene y es explícito para que no haya duda ninguna de qué manera somos hijos de él. Dice el 13 que lo leímos, Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué es engendrado? El papá y mamá se juntan, tienen relación sexual y engendran a un muchacho, a una muchacha, a un hijo, y por causa de esa relación sale un humano, no sale un perro, no sale un caballo, no sale un avestruz, no sale un hámster, sale un humano. Te está diciendo, esta creación no es humana, no tiene sangre humana, no es por voluntad de hombre. Se quita la realidad humana porque esta creación que se engendra es de Dios. Yo quiero que usted vaya entendiendo el regalo espectacular, enorme, extraordinario, fuera de este mundo, que Dios le da a todos los que se han convertido en hijos de Dios. Tu ser espiritual viene con todas las descripciones de tu Padre Celestial. Así como tu carne viene con las descripciones de tu papá y de tu mamá y de todas sus generaciones detrás, este ser, este hombre que nace de nuevo, viene con todo el paquete. Y cuando digo paquete estoy hablando la misma herencia de Jesús. Compatible con Dios Padre. Si eres compatible con Dios Padre, eres compatible con Jesús, eres compatible con su Espíritu. Y esto lo habíamos hablado anteriormente. Si usted tiene, vamos a hablar de creación. Si usted tiene un perro y lo cruza con una perra, un perrito pitbull lo cruza con una perrita pitbull, el perrito que sale de ahí es compatible con los otros perros. Si usted cruza una gallina, un gallo, eso que sale de ahí es compatible con las gallinas y los gallos. Si usted cruza un humano con un humano, es compatible con todos los humanos. Por eso es que usted puede ser de Puerto Rico, se enamoró de una mujer en Asia, que es asiática, y se pueden juntar y pueden tener hijos porque es una misma raza. Ser humano. Usted puede ser una persona que vive en África y usted se puede enamorar de un esquimal. Estoy llevando los extremos. Uno que está acostumbrado al calor y otro que está acostumbrado al frío. Se pueden
juntar y son compatibles y pueden tener hijos porque son la misma raza. Cuando nosotros nacemos de Dios Padre, somos compatibles con Él. Y yo quiero elevar esto un poco más, y es que si nosotros somos compatibles con Jesús y con su Espíritu, por esa razón podemos estar en Él. Porque somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesús. Por eso es que cuando usted lee más adelante acerca de Jesucristo, después que Él muere y resucita, se le llama el primogénito de nosotros. Porque ya no es el único hijo, ahora es el primogénito. Primogénito significa el primero de muchos. Si usted lee con calma, 1 Corintios 15, te va a hablar y te va a explicar que así como Jesús resucita con un cuerpo glorificado, así nosotros resucitaremos con un cuerpo glorificado también. Lea 1 Corintios 15 y ahí va a haber muchas cosas preciosas para nosotros poder entenderlas. No me quiero desviar mucho porque puedo entrar en esa área, pero quiero quedarme en el tema de cómo leer la Biblia. Usted va a decir, si yo nazco de nuevo y yo soy compatible con Dios, ¿de qué me beneficia esto para yo poder leer la Biblia? Mi hermano, en todo. Cuando usted, y vamos a hablar otra vez de creación, cuando un perro, póngale que una perrita y un perrito, tuvieron popis, cachorritos, y usted agarra uno de esos cachorros, se lo lleva para su casa, y por los próximos 2 años y medio, ese cachorrito no ve a otro perro. Vive con usted en la casa, si usted tiene esposa, hijo. Nosotros hablamos español, inglés. Ese perro no va a hablar español e inglés, aunque esté escuchando eso día y noche. Porque esa no es su naturaleza. Viene usted, a los 2 años y medio, decide comprar un popi. Ya tiene el pejito de 2 años y medio, más un popi que va a traer. Cuando trae el popi, el primer perro lo ve y abre los ojos y dice, ese se parece a mí. Cuando lo ve, lo próximo es, empieza a tratar de ladrarle. A hablar el idioma de perro. El perrito Poppy va a tratar de hablarle como un perro y según van pasando los días se van comunicando porque en su naturaleza viene amarrado en su ADN o DNA, depende si es inglés o español, DNA en inglés, viene amarrado todo esto de poder oler, ver, escuchar, hablar, tocar, correr, brincar, mover la colita, levantar las orejas. Y va a empezar a ver una correlación en esa naturaleza de ese perro de 2 años y medio con ese Poppy. La misma forma, quizás agrandada por varios miles de millones de porcientos, el ser interior que nace de nuevo, nace del Padre. Yo quiero que usted entienda esto. El Padre Celestial es Dios. Él es perfecto. Él es luz. Y Él tiene todas las características que tiene solo un Dios. Y ese es, llámalo como usted quiera, el papá de Jesús, Jehová, Jehová Rafa, Nisi, su nombre. Usted viene con esas características. Por lo tanto, cuando el hombre interior que nace
Una persona que habla boricua, y usted va a decir español, y yo te voy a decir, bueno, al que conoce el lenguaje, bueno, nosotros tratamos. Si tú en idioma español le tratas de hablar a ese hombre interior espiritual, él puede corresponderte de una forma, pero eso no es su idioma. El idioma de él viene del Padre. Aquí vamos. Cuando usted busca en 1 Corintios 12, que te habla acerca de los dones que Dios da, y en otra parte, el apóstol Pablo le empieza a explicar a la iglesia, cuando tú hablas en lenguas, tú hablas para con Dios. Y tu espíritu se edifica. No tu mente, no tu alma, tu espíritu. ¿Por qué? Porque estás hablando el lenguaje de Dios. Ese lenguaje que es de tu naturaleza que nació, que corresponde a Dios. Una vez, unas personas que les gusta la ciencia y son doctores en ciertos ámbitos, quisieron hacer un estudio y le pusieron de estos chuponcitos que vienen con un cablecito eléctrico aquí en la cabeza a una persona para poder detectar el movimiento o la parte eléctrica del cerebro, cómo se motivaba con varias cosas y qué pasaba con la mente cuando una persona hablaba en lenguas. Para su sorpresa, cuando la persona empezó a hablar en lenguas, no había casi movimiento cerebral. Y ellos se asombraron porque teóricamente la ciencia dice, el que mueve la boca y el que hace que hable es el cerebro y todo se origina en el cerebro. Y estos médicos estaban haciendo y decían, no hay movimiento cerebral, la persona está hablando en lengua. Porque la persona termina de hablar en lengua, le hacen preguntas y cuando contesta hay movimiento cerebral. Hay esa parte eléctrica moviéndose de un lado a otro. Y ellos concluyeron de que cuando el espíritu de la persona habla, la mente calla y el ser espiritual se manifiesta. Ahora yo quiero que usted lo vaya agarrando bajo estas propiedades donde cuando tú hablas en lengua, tú no entiendes lo que tú estás diciendo acá arriba. Sin embargo, desde tu interior sale y tú expresas cosas que van amarradas con unos sentimientos, con unas emociones, con unas ideas, que cuando tú lo hablas delante de Dios, es como si tú pudieras vertir el vaso completo lleno y derramarlo delante de Dios. Y hay una satisfacción, hay una llenura y hay una conexión con Dios. Y esto pasa porque el mandamiento, le preguntaron a Jesús cuál es el gran mandamiento. Y Dios dice, Israel, oye, Señor tu Dios uno es. Siempre la gente brinca a amarás al Señor tu Dios. Jesús dijo, tu Dios, Jehová, uno es, Él no cambia. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y Él divide cada una de las áreas como si tuviera la capacidad de poder amar individualmente. Los médicos todavía están tratando de entender la maravilla de lo que es el hombre y cómo está formado.
Hace creo que 1 año y medio atrás vi un reportaje acerca de que encontraron que en el corazón hay unos microorganismos que aguantan información y los están estudiando porque estos microorganismos aguantan una información de una forma parecida como el cerebro la aguanta. Y ahí están las expresiones emocionales y sentimentales, donde a veces la mente no acciona, pero el corazón brinca. No sé si a usted le ha pasado que cuando usted estaba enamorado o está enamorado y ve a esa chica que usted está enamorado y cuando la mira no bien los ojos procesan y el corazón brinca y después llega a la cabeza, microsegundos. Y los médicos están estudiando acerca de esto fascinante del ser humano. Cuando Jesús, y desde el Antiguo Testamento, divide al hombre en tres: alma, cuerpo y espíritu. Voy a quedar con el espíritu. El espíritu del hombre, cuando habla lenguas, se comunica con Dios. Y dice que es una relación íntima con Él. Estás hablando el lenguaje celestial y estás comunicándote directamente, donde el lenguaje que estás utilizando es el lenguaje del cielo, que es abundantemente infinito en expresión. Mientras que el idioma que yo uso, que es español, tiene una abundancia en unas cosas y una escasez en otras. Por ejemplo, si yo le voy a decir a usted, que yo lo tengo de frente y le digo, yo te amo, y usted tiene conocimiento, usted me va a decir, ¿cómo me amas? ¿Con amor filial? ¿Con un amor eros? ¿Con un amor ágape? Ahora le voy a decir en español, ¿me amas como amigo? ¿Me amas como pareja? ¿Me amas como papá y mamá? ¿Me amas como tú amas tu nación? ¿Me amas como tú amas tu hijo? ¿Me amas como tú amas a Dios? En griego es más abundante y yo te digo, yo te fileo, porque es el amor filial, de hermano a hermano, hermandad. Y la forma de expresar es aún más contundente, porque es precisa. Cuando Dios Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? En español, Pedro le dice, sí, yo te amo. Y Jesús le pregunta otra vez, ¿tú me amas? Sí, yo te amo. Y la tercera vez dice, ¿tú me amas? Y él con tristeza le contesta, sí te amo. Pero cuando tú lo lees en griego, te das cuenta que Jesús en la primera le dice fileo, tú me amas como amigo. En la segunda te amas como amigo. Y en la tercera te lo doy para que lo busques. El amor que le pregunta, por eso fue que tragó, hizo pausa y se entristeció. En español hay palabras que no dan quizás el fruto, no dan la abundancia de poder expresarla. Pero en el espiritual, sí. En el espiritual no hay barreras, no hay límites. ¿Qué yo te estoy diciendo? Que esto que Dios te da, las características que tiene tu hombre espiritual, vienen con todo lo que tú necesitas de parte de Dios. Es compatible con el Padre, es compatible con el Hijo, es compatible con el Espíritu Santo y no viene con el deterioro humano y con la decadencia de la lengua. Y eso es un regalo que Dios te da. Tú no tienes que enseñarle a tu espíritu.
Tú no tienes que, ok, Espíritu, ahora yo te voy a enseñar este tema. No, porque ese Espíritu nace de Dios y va con Dios y es en Dios. Ese Espíritu es la garantía que te dan para que dentro de ti haya uno que Él es fiel a Dios, no importa qué. Y a esto yo le añado, a Él sea la gloria y a Él sea el poder. ¿Por qué? Porque antes de que pasara esto, los hombres lo que tenían era la ley, los 10 mandamientos, la ley de Moisés, la ley de los profetas. Y no había nadie que la pudiera cumplir. ¿Por qué? Porque no hay hombre que pueda cumplir la ley de Moisés. Siempre falla en algo porque es pecador. Ahora, el que nace de nuevo no es pecador, no le falla a Dios. Estoy hablando del hombre espiritual, no del carnal, del hombre espiritual. Esto te da una garantía para tú poder pararte delante de Dios y que algo dentro de ti siempre quiera a Dios, siempre anhela a Dios y siempre quiera hablar con Dios. Las personas que me dicen a mí, mi hermano, yo no sé orar, yo le digo, no es que no sabes orar, es que no te has conectado con el que está dentro de ti, que sí sabe hablar con él. Y hay gente que me pregunta, ¿cómo es eso? Digo, bien sencillo. Cuando tú tienes un momento difícil o trágico en tu vida y la mente se bloquea y tú no sabes qué hacer, tú empiezas a clamar a Dios. Tu mente está bloqueada y tú empiezas a clamar a Dios. Y lo que le empiezas a decir a Dios viene con una pureza y con una honestidad y una originalidad. Sale solo. Y después que usted termina, usted dice, yo acabo de orar. ¡Wow! Como lloré. Tu espíritu está hablando con Dios. Eso es algo que te da a ti la certeza de que Dios todo lo que hace lo hace bueno y en gran manera. El Espíritu Santo de Dios, cuando cae sobre ti, se une con el espíritu tuyo que nace de nuevo y se goza porque los dos vienen del Padre. Esto es una garantía que Dios nos da para poder vencer. Y la garantía del Espíritu no es hecha por ti, sino es hecha por Dios. Y lo leímos en Juan capítulo 1, verso 12 y 13. ¿Qué pasa? Hay un verso que Jesús lo habló y cuando Dios está hablando con Moisés también se lo da. Hemos discutido mucho en esta enseñanza. Y es el que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando usted lee la Biblia, ese es el tema que estamos estudiando, usted cuando lee, la mayor parte de las personas quieren leer para que su mente pueda procesar, analizar y entender. Hay otras personas que cuando leen están esperando de que puedan recibirlo en su ser, en su alma y puedan gozarse. ¿Qué pasa? Las cosas que están escritas en la palabra, que se hablan en la realidad de Dios, no en la realidad de los hombres, están escritas para lo que le pertenece a la realidad de Dios, lo espiritual. Y quiero otra vez volver a leer Juan capítulo 3, cuando Jesús le explica a Nicodemo cómo poner las cosas en el orden correcto. Juan capítulo 3, verso 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, y en letra mayúscula, Espíritu es. Las cosas tienen un origen y se mueven en ese origen.
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, va a haber una parte de la palabra que te va a alimentar en tu carne. Porque Jesús dice en el Padre Nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Ahora, cuando usted lee esa oración, danos hoy el pan nuestro de cada día, la mayor parte de la gente agarra esa frase solo para el pan que es material, el que nosotros comemos. En otros lugares es arepa, en otros lugares es plato principal, ¿verdad? Aquí se vende pan también, pero danos hoy el pan de cada día. Si fuera un puertorriqueño, Dios mío, provéeme de la joya y la habichuela. Si fuera un venezolano, provéeme de la arepa. Si un mexicano, la tortilla. Si un italiano, la pasta, la papa. Cuando nosotros leemos esa parte, nosotros asumimos que solamente es el pan carnal. Pero cuando usted lee el principio del Padre Nuestro, empieza a hablar de el reino de Dios. Que sea hecha tu voluntad, así como se hace en el cielo, sea hecha en la tierra. Y Jesús dijo, yo soy el maná que desciende del cielo. En el Padre Nuestro, cuando tú le estás pidiendo el pan de cada día, le estás pidiendo el pan de tu carne y el pan para tu alma. Estás pidiendo los dos. Por eso es que Dios a Moisés le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Qué le está diciendo? El hombre tiene que comer. El hombre tiene que comer pan. Pero adicional a eso también, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando usted busca en Juan capítulo 1 acerca del Logos de Dios, que es Jesús, Él es la palabra hablada. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el maná que desciende del cielo, y Jesús dijo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre, no entra al reino de los cielos. Y esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo con conciencia. Tu espíritu siempre va a estar presto a la palabra de Dios. Tu carne no. Y yo quiero que tú entiendas que el reino de los cielos es espiritual, primero. Por lo tanto, cuando tú lees la palabra, aunque no la entiendas, tu ser espiritual, espíritu, alma, se nutren y agarran de esa palabra que es espiritual. No dejes de leer la Biblia porque no la entiendas. Porque lo que no la entiende es una tercera parte de ti, que es la carne. La otra, alma y espíritu, tus dos terceras partes, se regocijan en Dios porque se alimentan de la palabra que sale de la boca de Dios. Esto es una garantía para que nunca un hijo de Dios se quede sin comer. Por eso Jesús dice, para poder entrar en el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo, en el espíritu. Y quiero explicar un poco acerca del por qué nosotros tenemos que primero nacer del espíritu. Y como le dije en 1 Corintios, capítulo 15, dice que cuando Jesucristo venga, nosotros vamos a recibir un cuerpo glorificado. Hay un verso que dice, y con voz de arcángel y con trompeta del cielo descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí es que reciben todos el cuerpo glorificado y subimos a las nubes con Él. Yo quiero que usted vea esto como un proceso. Primero es el hombre espiritual y después el cuerpo nuevo. Y usted va a decir, ¿y por qué Dios no nos da cuerpos nuevos de golpe? Porque la realidad de Dios es primero espiritual. Y quisiera poder hacer un énfasis de que esto es importantísimo para Dios. Lo habíamos leído antes, lo leemos otra vez, Efesios capítulo 1. Vamos a leer, creo que del 3 al 5, si no me equivoco, donde te explica un poco acerca de esto. Siempre que yo enseño, cada vez que puedo, le digo a los hermanos y a las iglesias, si no hay en su iglesia estudio bíblico, pídale al pastor que haga estudio bíblico. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si hoy tú sabes que eres salvo por Cristo, yo quiero que tú conozcas quién eres tú en Él y cómo tú te mueves en Él. Si no sabes quién tú eres en Él, no sabes cómo moverte en Él. Y no sabes la autoridad que te es referida en la boca. Tienes que conocer. Dice Efesios capítulo 1, verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde están tus bendiciones? Todas. Espirituales. Punto de partida. Espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Tú fuiste escogido para Dios antes de la fundación del mundo. En otras palabras, tu espíritu existía y no tiene tiempo cronológico de hombres. Y usted va a hacer, no, esto ya me estás hablando otra cosa que no quiero que es, está como que fuera de este planeta. Sí, es fuera de este planeta. Dios le dice a Jeremías, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Quiero que usted entienda esto. Antes de que Jeremías entrara a este planeta, antes que papá y el mamá de Jeremías tuvieran esa relación íntima, él estaba delante de Dios. Lo conoció. Dios dice, te conocí. Eso tú existías. Te santifiqué. Propósito. Y te envié a las naciones el ungido y su unción. Y todo esto antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. En Efesios, lo acabamos de leer, Efesios 4, Efesios 3 dice que tenemos todas las bendiciones en lugares espirituales. Porque Dios es espíritu y todas las cosas empiezan en el espíritu. Después se pasa a lo carnal. Primero es lo espiritual y después lo carnal. Vamos para Hebreos capítulo 11, verso 3. Te quiero dar versículos para que puedas ver y entender. Efesios 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, cuando usted ve la creación de Dios, es el producto final porque ya existía en la dimensión de Dios, en la dimensión espiritual. Por eso es que cuando usted va a realizar o a dialogar con Dios,
y usted empieza a orar, y a usted se le abre el plano profético o se le abre el plano espiritual, Dios te puede mostrar cosas que van a pasar dentro de 20 años, 30 años, 100 años, 200 años, 1000 años, porque ya estas cosas sucedieron en el plano espiritual y se están materializando contigo y conmigo. Si usted entiende esta base, usted va a poder profundizar en la palabra y gozarse en el Señor. Primero es lo espiritual. Muchas iglesias, sin querer, porque quizás no han tenido maestros o gente que le pueda enseñar la palabra correctamente, definen la fe por las cosas materiales que usted tiene. Si tú tienes carro bueno del año, casa buena, negocio, un salario espectacular, entonces tú tienes fe. La Biblia nunca habla acerca de esto. Y alguien me va a decir, sí, pero Juan dice, muéstrame tu fe por tus obras. Sí, porque la fe sin obras es muerta. Lo que Juan te está diciendo es imposible que tú puedas obrar si no tienes fe. Primero dentro de ti hay una realidad existencial de Dios que conoce la potencia de Dios, los propósitos de Dios y anda en la seguridad de lo que Dios va a hacer. Si eso está en ti, sale por obra porque primero es lo espiritual y después es lo carnal. Muchas personas sin querer definen y dicen, cuando hayan milagros y señales en la iglesia que se ven, que son carnales tangibles, la gente viendo vienen a la iglesia y se convierten. Por lo tanto, sin querer oran diciendo, Dios mío, muévete en lo carnal para que la gente viendo lo carnal se conviertan en lo espiritual. Esa no es la postura bíblica. Primero es lo espiritual y después es lo carnal. Y usted va a decir, ¿y cómo se supone que yo ore? No oramos entonces por milagros, no oramos por señales. Ora por milagros y señales. Pero acuérdate lo que dijo Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero reino, lo espiritual, y lo demás será añadido. En la iglesia primitiva no se estaban buscando milagros y señales para que Dios se moviera, sino que porque el Espíritu Santo cayó, bautizó a los 120 y después fueron llenos los demás, que eran más de 500. Por esa razón es que se hacían milagros y señales. La iglesia, hoy más que nunca, tiene que volver a los principios bíblicos y decirle a Dios, lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Si usted está esperando hacer milagros y señales y solamente le está pidiendo milagros y señales a Dios, deténgase y pídale por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios te va a mostrar el corazón del Padre y su voluntad. Y las señales vienen por añadidura. Y los milagros vienen por añadidura. Y si me pide otro verso que toque esto, cuando Jesús envía a los discípulos de 2 en 2, y envió 70, ellos llegaron diciéndole gozoso, los demonios se los sujetan, se los someten y se van fuera. Los milagros y las señales están presentes. Y Jesús le dice, no te goces porque los demonios se sujetan, no te goces
porque hay milagros y porque hay sanidades. Gózate, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Jesús está impartiendo la realidad del cielo, la importancia del cielo. Y los apóstoles, aunque tienen la autoridad de Dios, no pueden en ese punto entender lo que Jesús le está diciendo. ¿Por qué? Porque si usted ora por una persona y se sana, si usted reprende a una persona que tiene un demonio y el demonio se va, usted se siente empoderado. Y usted dice por dentro, tengo propósito en mi vida, estoy haciendo cosas, me siento útil. Y Dios le está diciendo a los apóstoles, el ser hijo es la razón principal por la cual tú echas demonios y sanas a los enfermos. Si no eres hijo, no lo vas a hacer. Gózate por la realidad de Dios, de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Iglesia, ahora digo yo como Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso, has dejado el primer amor. Porque el primer amor era el gozo que tenías porque te salvaron. Es el gozo que tenías y la paz que tenías porque el Padre Celestial es tu papá. Porque el Espíritu Santo te rodeaba y te llenaba. Porque amabas a Jesús por lo que Él te dio. Y hoy hay muchas personas que están más preocupados por Dios úsame que por la realidad del primer amor. Jesús le dice a Juan, escribe a la iglesia de Éfeso y diles que vuelvan al primer amor, que hagan las obras que hicieron al principio. Cuando usted lee la Biblia, usted no lee la Biblia buscando lo que usted quiere encontrar o lo que quiere oír. Yo sé de personas y de predicadores y de pastores que le brinca una idea a la cabeza y dicen, ¿dónde hay un versículo que pueda probar lo que yo pienso? Amado pastor, amado predicador, amado hermano, si vas con esa mentalidad, vas a torcer los versículos de la Biblia. Tú no vas a donde Dios a probar las teorías tuyas para que Él te las confirme. Tú vas delante de Dios para conocer el corazón de Dios a través del Espíritu Santo y hacer su voluntad. Por eso mucha gente, cuando leen la Biblia, no la entienden. Porque leen la Biblia buscando su voluntad, la propia, no la de Dios. La palabra de Dios está escrita para que tú lo conozcas a Él. Tú conozcas sus deseos, sus anhelos, cómo Él funciona, cómo Él pide que se le adore y se le sirva, y cómo Él existe en la eternidad. La palabra de Dios no está escrita para justificar tus caprichos, justificar lo que tú quisieras que pasara, y haciendo esto, que los demás te digan, tú tienes la razón. La palabra de Dios no está para eso. La palabra de Dios es revelada y dada a los hombres por Dios a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos conocer la voluntad del Padre y seguirla. Para que podamos conocer al Hijo y estar en Él. Estar en su amor, en su justicia, en su verdad, para que podamos tener el Espíritu Santo y habitar junto con Él.
para que Él nos guíe a toda verdad. Para eso está la palabra. Si tú vas a leer la Biblia con la mentalidad, quiero conocerte, tu espíritu se va a gozar. Tu alma se va a deleitar. Y quisiera poder explicar esto de una forma reverente, pero a la misma vez pareciera que no lo es. Desde hace más de 25 años se ha entrado a las iglesias un evangelio de prosperidad. Yo creo en la prosperidad de Dios. La Biblia te habla acerca de una prosperidad en Dios. Pero ha entrado a las iglesias una prosperidad que es falsa porque viene nacido de hombre, no nacido de Dios. Vamos a buscar Juan, la carta de Juan, la primera carta de Juan. Déjame ver si está ahí o está en la segunda. Vamos a leer primera de Juan, el capítulo 1, el verso 1 al 4. Y yo quiero que usted vea cómo Juan se expresa. Mire cómo se expresa. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de Dios, al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Mire cómo habla Juan de lo que vio referente al verbo de Dios, de lo que conoció referente al Padre. Nunca Juan habla de lo que él anhela en la carne. Y esto lo hace Juan, el discípulo amado, dejándote conocer a ti que cuando él conoce a Cristo y él se rinde a Cristo, él deja de ser para que sea Cristo en él. Y todo lo que él quiere es la voluntad del Padre. Cuando usted lee la Biblia con esta mira, con este anhelo y con este deseo, usted conoce a Dios. Mientras usted vaya leyendo la Biblia, buscando justificar sus pensamientos, buscando justificar cosa de hombre, usted está metido en problemas. Hay que leer la Biblia con un corazón dispuesto a rendirse a Dios por completo. Y hay personas que me han dicho, ¿y cómo se hace eso? Y yo les digo, tu pastor no lo modela. Se supone que el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia modelen a Jesucristo. Quizás me voy a meter en problemas con lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. A Él sea la gloria. Yo creo en la prosperidad de Dios. Hay un verso que dice, amado, deseo que seas próspero, así como tu alma es próspera. El punto de partida de la prosperidad es el alma,
la parte espiritual, no la carnal. Si usted está buscando ser próspero para sentirse agradado delante de Dios y esta prosperidad es por la parte carnal, usted está metido en problemas con Dios. Porque usted, y como leí en Juan 3, lo carnal con lo carnal y lo espiritual con lo espiritual. Usted no va a hacer cosas carnales para agradar a Dios. Usted, porque ama a Dios y lo ha conocido en su espíritu, usted obra por gratitud a Él. Cuando vino el huracán María a Puerto Rico, este ministerio se unió con el Ministerio de Avance Internacional en Camuy, que era un centro de acopio del ministerio de Samaritan Purse, donde se le da toldos para cubrir los techos que están afectados, se le da provisiones, se le da comida, se le da agua, se le da pamper, se le dan otras cosas. Nosotros nos unimos a ese ministerio y repartimos y le dimos a las personas. Nosotros no hicimos esto para sacar fotos y ponerlas en Facebook. Y muchas personas sacaron fotos para darlas a conocer de las ayudas que estaban dando. No la hicimos, este ministerio no lo hizo, porque la Biblia dice que cuando tú le des algo a alguien, no suenes trompeta para que los demás sepan lo que tú estás haciendo. Porque si los demás lo saben, ellos te van a aplaudir y dice la Biblia, ahí tienes tu recompensa. El Padre Celestial no te recompensará, porque ya los hombres te compensaron. Por lo tanto, si usted hace algo carnal para que las demás personas vean carnalmente lo que tú hiciste, lo carnal con lo carnal. Si usted bendice a las personas en su necesidad y lo hace en secreto, dice la Biblia, y Dios, que ve todas las cosas en secreto, te dará honor delante de los hombres o te honrará delante de quien haya que honrarte, pero va a ser Dios. Nosotros no posteamos fotos, nosotros no posteamos dándole comida a nadie, nosotros fuimos a varios pueblos, no lo hicimos, lo hicimos para con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y las características de un hijo de Dios trabajando para el reino de los cielos, y lo leímos, todas las bendiciones están en el cielo, abundancia de nosotros está en el cielo, y lo leímos, lo espiritual con lo espiritual. Estas cosas se hacen porque el que ha nacido de nuevo, esas cosas salen solas por gratitud. La carne, cuando va a hacer buenas obras, le cuesta. ¿Por qué? Porque cuando la carne va a hacer buenas obras, busca cómo salir adelante y cómo tener ventaja de lo que está haciendo. No sé si usted ha tenido un vecino o un familiar o un compañero que le dice, te tienes que mudar, yo te ayudo. No me des nada, pero me debes una. Y usted dice, wow, mejor me hubiese cobrado 100 pesos. Deberle una. Y hay personas que cuando no han entendido todavía lo que es la siembra y la cosecha en el reino de los cielos, tienen unas expectativas muy erróneas porque no se las han enseñado. Con esto voy a terminar, que ya son las 8. Y es que donde tú siembras, no esperes cosecha ahí. Por ejemplo, si alguien tiene necesidad porque necesita comida en su casa,
y Dios te toca, tú le regalas comida, no esperes que esa persona te pague el favor para atrás. Porque el reino de los cielos es tan inmenso y las bendiciones que Dios tiene para ti son tan grandes que tus bendiciones van a venir de lugares múltiples, no del que tú sembraste. Por lo tanto, si le haces un favor a alguien, no esperes que esa persona te lo devuelva para atrás, porque en el reino de los cielos somos millones de millones y Dios va a utilizar que tu recompensa venga a través de otro. Hay hermanos de la iglesia que dicen, yo te ayudé y ahora tú no estás. O, mira todo lo que yo hago para la gente y cuando yo necesito ayuda, nadie me ayuda. Falta de enseñanza. Cuando tú haces algo, lo haces para con Dios. Y Dios te va a recompensar. Si tú eres de los que tienes unas libretitas y escribes cuántos favores te debe fulano, cuántos favores te debe sultano, coge esa libretita y bótala, rómpela, quémala. Deja que Dios lleve la información escrita en el cielo. Y el Padre que está en el cielo te recompensará. Nadie de los hombres puede escribir mi nombre en el libro de la vida. Por lo tanto, si Dios me da vida eterna, ¿qué prosperidad mayor que esa tú puedes tener? Porque no hay carro carísimo de 2 millones, 3 millones de dólares. No hay casa de 20 millones a 10 millones. No hay que se compare a vida eterna. Y quiero establecer que lo espiritual es primero y después lo carnal. Seguimos hablando de este tema el próximo lunes, así Dios lo quiera. Y damos gracias a Dios, bendiciones a Marisol y a los que se van a conectar. Sigan orando por este ministerio, sigan orando por Misión Guarao. Se hizo un viaje y la misionera entró, pude hablar un tiempo corto con ella, fue de mucha bendición. Entraron varios pastores, fue de mucha bendición. Todavía me falta hablar con ella más, pero sigan orando para que Dios siga supliendo, Dios siga proveyendo sabiduría, entendimiento, que Dios derrame su Espíritu Santo sobre todos los indígenas. Y en medio de esto, Dios se pueda glorificar y ellos puedan llevar el nombre de Cristo en alto a todos los que necesitan. Y son muchos los que necesitan allí en los caños para la gloria del Señor. Que la paz de Dios sea contigo y que el Espíritu Santo ilumine tu ser, te dé a conocer los misterios de su palabra. Y te haga sentir la realidad que tenemos en Cristo Jesús, uno con Él y el Padre. Nos vemos el lunes si Dios lo permite.